Muy puntuales llegaron los taxistas de la ciudad de Manizales al Teatro de los Fundadores. La idea asistir a la cita programada para una mesa de trabajo por el viceministro de Transporte Eduardo Enríquez Caicedo, coordinada con el representante del mismo gremio a nivel nacional, el manizaleño Julián Osorio. La idea es presentar los puntos de acuerdo y negociaciones del mismo pliego de peticiones después del pasado paro de los amarillos a nivel nacional. Y por 2 o 3 manzanas padridas que haya en la ciudad. Porque la ilegalidad de lo que se ha aprovechado es que tienen músculo financiero y candidatos al consejo hoy que quieren venir a denigrar al gremio de los taxistas del país. Primero que todo, el himno de Colombia, y les pedimos que se paren, por favor. Manizales, beso tu nombre, que significa juventud. El sol la brilla de tu cielo y de bien te canto salud. En un documento oficial, en un documento formal firmado por las partes, y hasta hoy 14 de marzo, que más o menos han pasado unos 20-25 días, comentarles en qué se ha venido avanzando. Y por eso para mí es importantísimo que tanto las autoridades de tránsito como las autoridades de la policía estén acá con nosotros para que ellos vayan conociendo qué es lo que se ha venido haciendo, perdón la redundancia, para este sector que, repito, es muy importante para el país. Pero el presidente de la República quiere que haya un capítulo especial dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el sector del taxismo. ¿Y qué pasa con eso? Que ustedes cuando vean la aprobación del plan, pues van a decir precisamente, oiga, si efectivamente era cierto o no era tan cierto como lo decían, pero la instrucción del presidente es que exista un capítulo para el sector taxismo en el Plan Nacional de Desarrollo, para que nosotros aprovechemos y busquemos estas políticas de gobierno que queden inmersas dentro del plan y que nosotros podamos también dar una respuesta de decirles si cumplimos en este gobierno del cambio. Y eso quiero que lo tengan ahí como primer antecedente, porque para nosotros es claro que dentro de todo el ejercicio que vamos a hacer con ustedes entendamos cuál es esa disposición. Y Julián lo conoce. ¿Qué es lo clave acá? ¿Qué les hemos dicho? Nosotros como gobierno nacional, como sector del Ministerio de Transporte, y esta ha sido también una instrucción clara del señor ministro, estamos trabajando en 3 frentes. El primer frente de trabajo son con las políticas misionales y de compromiso del Ministerio de Transporte, que son las que están en nuestras manos, que son las que no dependen de nadie, sino de decisiones autónomas del Ministerio. Una segunda línea, que son las decisiones que precisamente están coordinadas con otros ministerios o con otras instituciones, y hacía la referencia Julián, decía, mire, tenemos una preocupación con el tema de la gasolina. Y en eso pues ustedes conocen y saben, no es decisión del ministerio decir, hombre, vamos a congelar el valor del galón por parte del ministerio, sino que tenemos que hacer un trabajo institucional. Venga Ministerio de Minas, venga Ministerio de Hacienda, sentémonos, esta es la preocupación del sector. Esa es la segunda línea. Y la tercera línea, que esa ya no depende ni de los ministerios, sino de un trabajo con el Congreso de la República, es el Plan Nacional de Desarrollo, es el Código Nacional de Tránsito, es el régimen sancionatorio y todas las iniciativas que deben ser aprobadas por el Congreso de la República. Entonces tenemos los 3 frentes de acción. Unos frentes, pues claramente los nuestros, los que dependen del ministerio, pues son de más fácil solución. Otros, lo institucional, pues yo les he dicho siempre y que lo comentábamos con el Ministerio de Hacienda, el primer defensor de entender que el galón de la gasolina se debe congelar para este sector
es el señor ministro de Transporte. Él es el principal defensor y consciente, y persona consciente, digamos funcionario consciente, de que esto nosotros debemos plantear diferentes alternativas para poder dar solución, y que con todo lo que sea institucional, pues los principales defensores, repito, es el ministerio, y que por otra parte, ya lo que tiene otro alcance con el Congreso de la República, pues esperar que estas decisiones sean acertadas y en la medida que nosotros queremos trabajar con ustedes. Y por eso quiero que hagamos esas 3 referencias, porque lo clave es que dentro de los 17 compromisos que nosotros hicimos con este sector, cuáles de esos 17 van por buen camino, otros están en evaluación, otros vemos que necesitan un impulso adicional, que debemos empujarlos más, en fin, etcétera, etcétera. Y por eso, como punto también les he comentado, yo creo, Julián, que lo importante de este encuentro con ustedes es que nosotros el 22 de febrero coincidimos en 17 puntos que son hoy los que nos tienen acá, pero que esto no está escrito sobre piedra, que si decimos, oiga, en Manizales hubo un punto 18, pues listo, el punto 18 y se amplía ese acuerdo, o si decimos que hay un punto 19 o un punto 20, creo que todo está en consideración y que nosotros nos podamos sintonizar en lo que hoy se está trabajando. En ese encuentro nacional vamos a buscar la posibilidad que nos acompañe el presidente de la República y decirle, señor presidente de la República, después del 22 a tal fecha en mayo, que hemos terminado la ronda de los diálogos, aquí está el documento final, estos son los compromisos, esto es lo que hemos avanzado y esto es lo que está en manos de usted para poder dar por finalizada, digamos, esa primera etapa de diálogo en todo el país. Entonces, comentarles dentro de estas 3 líneas qué es lo que ha venido pasando. Yo voy a hacer una intervención, repito, que me demoraré otros 3 o 4 minutos, y después escucharemos a la Super para que ella también les cuente dentro de sus competencias en qué se ha venido trabajando en estas últimas semanas, y después, como lo comentaba Julián, ya escucharlos a ustedes. Primero, Julián, dentro de esa segunda línea, que son las competencias interinstitucionales, o con el resto de los ministerios, o con el resto de instituciones que tienen competencia, que están aquí dentro de los acuerdos. Si mal no estoy, creo que, si la memoria no me falla, es el punto 4 de los 17, bueno, pero digamos los 3 primeros, nosotros establecemos es unas generalidades, ¿no? Donde queremos es la construcción de los compromisos, queremos es vincular a los otros ministerios, queremos trabajar el tema de la informalidad, pero cómo nosotros lo venimos apalancando con la superintendencia, pero me remito al punto 4 que me parece importante. ¿Qué dice el punto 4? Es la revisión del tema del combustible con el sector del taxismo. Nosotros nos reunimos con Julián, con el viceministro de Hacienda y con el equipo de hidrocarburos del Ministerio de Minas. Eso fue hace unos 15 días, Julián, de pronto. Sí, hace 15 días. Y Julián, pues que estuvo ahí, que no me deja mentir, decía el viceministro de Hacienda que él, a veces siempre los papeles de Hacienda en estas reuniones de recursos pues juegan el papel del malo, ¿no? Y del que no tiene las respuestas, porque todo al final se concentra en si hay los recursos o no para las medidas necesarias. ¿Y qué es lo cierto? Que ustedes ya conocen, un fondo de estabilización desfinanciado, que hay que cubrir un hueco, y de ahí que estemos nosotros tapando ese hueco con el incremento del valor de la gasolina. Conclusión pues de ese primer punto. Entonces dice el viceministro, dice, mire, pues en realidad nosotros tenemos unos recursos que son para inversión, ustedes me tienen que decir si los invertimos en vías, en escuelas, en salud, o seguimos subsidiando el combustible. Y claramente pues creo que la respuesta es lógica, pero nosotros le hicimos, y sobre todo Julián fue insistente en que nosotros como sector le mostramos una realidad al Ministerio de Hacienda para que ellos revisen y ya puedan focalizar qué es lo que queremos hacer con el sector taxismo. ¿Por qué? Porque decía Julián, miren, cojan el RUN, son 17 millones de vehículos. Taxis más o menos pueden estar entre 270, 280, 300 mil taxis que hay en el país. Pues si uno hace la proporción, el taxismo representa cerca del 2%. Eso pues no incide en ese 100% de los vehículos, y por eso la insistencia en que se focalice. Entonces dice el Ministerio de Hacienda, oiga, pero nosotros hicimos un esfuerzo importante cuando logramos ese 50% del descuento en el SOAT.
Y nosotros como ministerio les decimos sí, muchas gracias, el sector lo agradece, pero recordemos que ese descuento no se refleja en el conductor, sino que por el contrario los propietarios, que también es una medida positiva, pues hacen uso de ese descuento. Nosotros buscamos es una petición y una solución para el conductor que necesita hoy, que es el que paga el diario, esa gasolina, pues que les demos una respuesta positiva. Entonces la respuesta del Ministerio de Hacienda fue que ellos ven con buenos ojos abrir la posibilidad y focalizar estas medidas para el descuento o el congelamiento del precio de la gasolina y que nosotros como tal podamos entregarles a ellos un documento técnico donde expongamos este tipo de necesidades y que ellos pues ya revisen con sus equipos qué se puede hacer. Eso fue hace 15 días, nosotros quedamos con el compromiso de entregarles un documento que ya se construyó, lo tengo aquí Julián, yo creo que lo podemos revisar una vez terminemos este trabajo, donde le proponemos al Ministerio de Hacienda 3 escenarios con los cuales ellos pueden revisar cómo nosotros a este sector les hacemos el congelamiento de la gasolina. ¿Y qué es lo que yo digo, Julián? Que nosotros aquí vamos a abordar estos temas, aparte de estas 3 líneas que les he comentado, en 2 frentes. Un frente que es la discusión ya conocida frente al tema de plataformas y de la ilegalidad, que ese es un frente que tenemos acá, que ese es el más grande, el más sensible, y otro del resto de temas, ¿no? Para que ustedes digan, mire, frente a esto es lo que está pasando, y frente al resto de los temas, esto es lo que está pasando. Acá está el tema de la gasolina. Entonces, en el tema de la gasolina, yo digo, mire, si nosotros como sector, porque aquí hablamos de nosotros y nosotros como ministerio nos ponemos las botas con ustedes, logramos ese congelamiento, por lo menos por un tiempo, para revisar cómo podemos tener un alivio, pues yo creo que todo esto ha valido la pena, ¿no? y que por eso para nosotros es importantísimo que unamos esfuerzos. Este documento va a ser entregado al Ministerio de Hacienda para que ellos revisen la posibilidad y que nosotros insistamos con el gobierno nacional que se requiere con urgencia este congelamiento, así como se logró con el diésel en su momento. Ustedes saben que el diésel tiene una congelación hasta el mes de junio del valor, pero revisando la canasta de costos, revisando todo lo que está pasando en el país, revisando temas de inflación, pues para nosotros es fundamental que le traigamos ese alivio al sector del taxi. Nosotros celebramos que hoy venga el Ministerio de Transporte en pleno a la ciudad de Manizales y que pueda decirnos en qué han avanzado sus 17 puntos que se quedaron en esos compromisos del 22 de febrero y que definitivamente hay 2 que se enmarcan mucho y es el tema de la ilegalidad y cómo combatirlas ellos y no nosotros, porque nosotros no somos autoridad para ello, pero segundo el tema de los combustibles que es muy complejo, el tema de la profesionalización, planillas de viaje ocasional y miles de puntos que hemos tocado allí y que quedaron condensados en esos 17 puntos que estamos avanzando en ellos. Los avances han sido demasiado importantes, han sido 5 resoluciones que han salido, una por planillas de viaje ocasional, otra que las empresas cobraban un pas y salvo que no debían cobrar y que definitivamente allí se les va a quitar ese pedazo, el tema de la tarjeta de control que daba inmovilización y no tenía por qué dar una inmovilización, lo que tenía que dar era un parte al conductor por no tenerla refrendada. Tenemos el tema de cómo cada uno de los secretarios de movilidad del país tiene que combatir la ilegalidad, según lo dice la ley 336 del 96, artículo 49 literal E. Tenemos también el tema de los combustibles, que para nosotros es totalmente delicado. Mire, Colombia tiene 18.083.000 vehículos inscritos en el RUN y taxi solamente hay 235.672. Nosotros solamente pesamos un 1.3% del parque automotor a nivel nacional y si a esos 235.000 le sacamos los 80.000 que tienen gas, no quedamos sino pesando un 0.8%. El Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, dice que definitivamente hay poblaciones que deben tener unos subsidios de combustible y creemos nosotros que encajamos allí, porque de lo contrario lo que pasa es que hay que encarecer el servicio de taxi en el país y la gente ahí sí va a tener que emigrar y hacer la ilegalidad. Se habla de mesas de diálogo. ¿Para cuándo estaría ya en pie las propuestas que se está trayendo a nivel de gobierno? Las resoluciones fueron publicadas hasta la semana pasada, ya pasó el tiempo de observaciones, ya están en el momento de sacarlas en firme dentro de 8 o 15 días, las primeros 5 de los 17 puntos. Nosotros creemos que son unos avances significativos, creemos que son unas victorias tempranas y lo acabamos de decir, el eje cafetero Manizales no tiene aeropuerto.
Y nosotros para poder salir solamente tenemos 6 permisos para salir en el mes. El ilegal no, el ilegal puede salir las veces que quiera porque no tiene que depender de una planilla para poder prestar ese servicio. Nosotros estamos pidiendo que sean 12, pero que además se elimine el cobro para el eje cafetero, porque los servicios desde Manizales salen para Pereira y Armenia de manera muy seguida. Armenia por el turismo, Pereira por el transporte aéreo, y nosotros consideramos que allí estamos avanzando de muy buena forma. Estos son los diálogos regionales, porque están teniendo que venir del Ministerio a decirle a las secretarías de movilidad cómo tienen que aplicar la norma y la ley, y esto no tiene que seguir siendo una carnicería entre taxistas e ilegales. Esto lo que tiene que ser es que la norma se aplique, y quiero dejar algo muy en claro. Nosotros en ningún momento hemos dicho que estamos en contra de la competencia. Bienvenidos, absolutamente todos bienvenidos a competir, pero en igualdad de condiciones, porque no es justo que aquí hayan personas que hayan adquirido una capacidad transportadora mal llamada cupo hace 10, 20, 50 años y que hoy digan que es una mafia de los cupos cuando no es así. Eso es muy semejante a cuando lo que pasaba con la caja de la vivienda popular. Hay personas que les regalaron una casa en su momento hace 10, 20, 30 años. Hoy en día no la van a regalar y otros no se pueden ir a usurparla. Eso tiene un valor, que así haya sido otorgado de una manera, de un sorteo, pues hoy también tienen que hacerla respetar y tiene un valor en el tiempo. Resulta que los taxistas para poder trabajar no les refrendan la licencia y no por 3 años. Y si es mayor de 60, solamente por 1 año. El ilegal no, tiene una licencia por 10 años. Entonces nosotros aquí lo que estamos haciendo es que el viceministro acaba de decir algo muy bien, y es que mediante proposición ante el Congreso de la República una modificación a la ley 769, que es el Código Nacional de Tránsito, y es que los mayores de 60 años o tengan el mismo tiempo de 3 años para la licencia, o definitivamente no tengan el mismo cobro que tienen, porque la refrendan para 1 año, pero tiene el mismo cobro como si fuera para 3 años. Se habla de un tiempo que se va a congelar el precio de la gasolina para el gremio. ¿Cuánto sería ese tiempo? Ya se ha hablado sobre ello, y de ahí en adelante, ¿qué continuaría? ¿La subida de la gasolina o qué? Sí, mire, nosotros tenemos que ser muy claros, y es que quienes toman las decisiones en este país son los ministros de Hacienda y los secretarios de Hacienda, que son los que manejan la plata. Nosotros propusimos una fórmula muy importante, porque el presidente Petro dice que en el año 2032 o 2033 los vehículos que sean contaminantes con el medio ambiente, como diésel y a gasolina, tienen que desaparecer, y hay que hacer una transición energética a híbrida, eléctrica o a gas. Y nosotros estamos proponiendo que hoy se congele de inmediato el precio a gas, que son 80.000 vehículos tipo taxi en todo el país, y que no tenga un aumento, ya que están chipeados. Todos tienen un chip que cuando van a tanquear les leen el chip, y eso inmediatamente se reporta al SICOM, que es la plataforma que es del Ministerio de Minas y Energía. Estamos en la transición de que los restantes 150.000 vehículos tipo taxi que no tienen ese chip y que tienen gasolina puedan avanzar a tener ese chip y a poder entrar en esa misma plataforma, pero no puede ser mediante una sola bomba, como les llamamos, porque se volvería un monopolio, sino que tendrían que entrar todas allí para poder nosotros tanquear en esos con una tarifa diferencial. Muchas gracias.